armados y emplumados. Un podcast directo al corazón para estudiar, amar y proteger las últimas fieras aladas salvajes de nuestra península ibérica. Guión, dirección y realización de Iñaki Urdangarín Iraeta. Con la colaboración especial del gran naturalista y experto cetrero Ignacio Arróspide. Idea original de Toñi Martínez. Armados y emplumados. Bienvenido a este programa, a esta emisión de Armados y Emplumados, una vez más a ti, que hoy me visitas y que vas a compartir este tiempo dedicado a los grandes cazadores del aire, a lo que podríamos llamar, como decía Félix Rodríguez de la Fuente, las fieras aladas. Hoy voy a contarte una historia de una fiera alada. Cierto es que Félix Rodríguez de la Fuente hablaba de las fieras aladas, de las 4 especies de águilas que tenemos en la península ibérica, pero yo creo que todas son fieras aladas. Sino que me diga a mí que el azor no es una fiera alada, que el halcón peregrino no es una fiera alada, que me digan que el gavilán no es una fiera alada. Y hoy, con esta historia que te voy a contar, que me explique alguien a mí que el cernícalo no es una fiera alada. El verano era una época muy especial para mí. El otoño, sobre todo el final del otoño, el invierno y el principio de la primavera marcaban una época muy sedentaria para mí. Normalmente no salía de casa más que a ir al colegio, y sí que es verdad que aunque los fines de semana yo viajaba a Goiás, la verdad es que toda esa época, desde mediados de noviembre hasta finales de marzo, era una época en la que todo te pedía quedarte en casa, al lado del fuego, preparando verduras, hortalizas para pasar el invierno, etc. Y sí que es cierto que esa época para mí siempre había sido muy separada del monte. El invierno y yo no nos hemos llevado bien nunca. Siempre digo que en mi sangre seguro que hay muchísima sangre árabe, porque yo aguanto muy bien el calor, pero no aguanto el frío, para nada. La lluvia, el frío, la oscuridad, la nieve es algo que no me gusta, no me siento cómodo, y eso hace que tampoco me haya acercado mucho yo a lo que es el campo, a lo que es la montaña, la naturaleza en esa época. Pero la historia que hoy vengo a contarte es una historia distinta. Ya tenía yo mis años, yo ya vivía en Villabona. Yo llegué a Villabona con 27 años. Y sí que es cierto que ya en aquella época los inviernos ya no eran para mí algo tan sedentario, tan separado de la naturaleza, del día a día, de los vientos que corrían un día sí y otro también, sino que
Yo ya salía en invierno al campo, yo tenía una silla eléctrica preparada para la montaña, pesaba más de 100 kilos, yo creo que alrededor de 130 kilos, y tenía unas ruedas enormes y unas baterías que tenían una potencia brutal, absolutamente brutal. Y la verdad es que esa silla me ayudó muchísimo a poder experimentar lo que es estar en el campo, lo que es salir al monte y disfrutar de todo cuanto nos rodea. Y en ese campo, en ese monte, una mañana cualquiera de finales de junio, que yo recuerdo que me levanté muy pronto porque siempre dormía con la contraventana abierta. No me gustaba dormir y despertarme en mitad de la noche y que todo estuviera absolutamente oscuro. El tener la contraventana abierta tiene un problema, y es que en cuanto sale el sol, directamente te da en la cara y tú te despiertas. Te despiertas y justo aquel día hacía un cielo precioso, azul, sin una nube, y un vientecillo que se notaba en las puntas de las ramas de los árboles, con esas hojas que aún estaban verdes, aún estaban frescas de haber sido estrenadas, nada más empezar lo que se llamaba el verano. Y así fue como me levanté muy pronto, me lavé, me vestí, desayuné poquita cosa porque generalmente yo no desayuno. Cogí el petate, metí un bocadillo de tomate con queso y cogí agua en una cantimplora, las puse en la maletita que tenía atrás la silla y que me servía para poder llevar y traer cosas. Me senté en la silla y salí dirección hacia la frontera entre Guipúzcoa y Navarra, Berástegui, Leiza. Por esa zona es por la que yo me solía mover, saliendo desde Villabona y siguiendo la vía de un tren que se llamaba el Plazaola, que era el que unía Navarra y Guipúzcoa mediante, pues eso, lo dicho, un tren que, echando un humo terrible, aquellos trenes de las películas de vaqueros que tanto hemos visto, y que, bueno, era la encargada de llevar y traer gente y mercancías entre estas dos provincias. Pues siguiendo ese camino, siguiendo esa vía, yo desde mi casa subía al monte y, bueno, desde luego vivía momentos espectaculares. Aquel día que salí yo de mi casa, en lugar de coger ya directamente el camino que me llevaba al monte salvaje y tirar ya hacia Navarra, me picó la curiosidad y, como tenía tiempo, quise dar una vuelta antes por el pueblo de Amasa. Digamos el barrio, porque Amasa y Villabona en teoría forman una única entidad, Amasa-Villabona, que no entiendo muy bien por qué, porque no tiene nada que ver una con la otra, pero bueno, la política y cosas por el estilo, y los ayuntamientos, que uno es complicado que los entienda y nunca los entenderé. Pues bien, yo estaba subiendo por esos caminos bastante empinados, aunque asfaltados, que me llevaban desde mi casa de Villabona hasta el pueblo de Amasa, hasta lo que yo llamo el pueblo de Amasa, que, vuelvo a repetir, es un barrio de Amasa-Villabona, pero bueno, es donde está la iglesia, donde está la casa del pueblo, el bar, etc. Hay una pequeña plaza que sirve para los niños para jugar, y yo ya había llegado hasta allí, y a partir de allí había un lugar que a mí me gustaba mucho, que era un prado muy grande, verde, siempre está muy verde, y es un prado que es digno para sacar fotos, para meter esas fotos en un calendario o en un libro, porque el lugar es espectacular. Y desde aquí os invito a que descubráis esa parte de Villabona y de Amasa, de prados, praderas, sotobosque,
bueno, la típica campiña cantábrica que tan preciosa es y en la que pasan tantas y tantas cosas. Sigo recordando y sigo compartiendo contigo, porque ahora mismo lo que yo tengo aquí es una chimenea. Estamos de madrugada. La chimenea me acompaña porque hace fresco y me viene muy bien que esté ahí, porque no solamente me da calor, también me da luz. Estoy con todas las luces apagadas y solamente me dejo acompañar por la luz de estas llamaradas que salen entre la madera, que está dispuesta estratégicamente para que pueda irse consumiendo poquito a poco y ofreciendo el máximo de calor. Pues en este ambiente tan extraordinario, en este ambiente tan íntimo, sigo recordando aquella maravillosa mañana que me acompañó aquel día. Yo creo que era un 25 o 26 de junio, que ya te digo que hacía un tiempo espectacular. Yo estaba con una camiseta nada más y ya estaba ya entre mis prados, entre mis manzanos, las huertas. Era maravilloso. Esos días de brisa en el rostro, todo es comodidad, todo es bienestar, todas las aves están peleando y luchando para sacar sus crías adelante, para marcar sus territorios, porque a lo largo de todo el verano esos pájaros van a criar y van a necesitar que ese campo esté pues absolutamente preparado y absolutamente marcado para que tenga en su territorio todo aporte vitamínico, todo aporte de comida y no tenga que estar robando a los demás, que eso convierte la crianza y el futuro bienestar de su prole en algo muy dramático y muy difícil. Pues había llegado yo a esa pradera que hoy recuerdo, que cierro los ojos y que vuelvo a imaginar entre estacas de madera, entre pequeños árboles que rodeaban toda la pradera y con un bando enorme de jilgueros y verderones mezclados unos con otros que estaban cual aspiradora repasando o escaneando todo el prado para que ninguna semilla se escapara y no funcionara como alimento de aquellos pequeños pajaritos que entre ellos luchaban unos con otros para hacerse con el mayor acopio de alimento para poder entregar a sus hembras y por supuesto a su prole. Y allí estaban jilgueros y verderones. A mí me venía a la memoria aquello que Félix me enseñó en uno de sus libros, en los que me decía que cuando bandos de pájaros de diferentes especies formaban un único núcleo, generalmente era porque una de las especies se servía de alguna habilidad de la otra especie para llevar a cabo sus deseos o lo que necesitaba hacer. Y es que los jilgueros se dejan llevar por la enorme vigilancia que suelen hacer los verderones y así se quitaban de encima una preocupación y se dedicaban mucho más a comer, mucho más a aprovechar los alimentos del suelo que los propios verderones. Mirando jilgueros y mirando verderones, siempre que me ha pasado algo parecido, que he estado cerca de pájaros o animales que siempre han resultado ser presas, siempre he esperado que apareciera una rapaz, apareciera un cazador, un zorro, un gato montés, un águila, un halcón, un gavilán, para que pusieran aprietos a todo aquel grupo de pajarillos y ver cómo funciona la verdadera caza. La caza de tú a tú, de mano a mano, no la de la escopeta y el perro marcando dónde está la presa,
sino la caza del poder a poder, de lo que tú vales y lo que yo valgo. Siempre soñaba con que me pasara eso. Y aquella mañana de finales de junio, que ya adivinaba que había comenzado el verano porque el sol ya empezaba a picar el cuello y el cuero cabelludo, aquella mañana se hizo realidad mi sueño. Aparqué mi silla a un lado de la carretera. Los pájaros estaban pululando por toda la pradera. Saltaban, volaban a trocitos, se iban quitando unos a otros muchas de las semillas que habían quedado en el suelo y que estaban dando buena cuenta de todo el alimento que allí se encontraba. Y en ese momento, mientras yo miraba a los pajarillos, a los colores de los jilgueros que siempre me ha alucinado, empecé a escuchar un zumbido terrible, muy fuerte, como si alguien me hubiese tirado una piedra, un palo, incluso una azada, un ruido como el zum, como si fuera el ruido sacado por una espada cuando la mueves rápido e intentas hacer el corte en el enemigo cuanto antes. Pero este ruido era constante. Si allí te tiran una piedra, la piedra pasa por encima tuyo y se acabó. Pero este ruido era más largo. No era tan corto. ¿Qué es lo que venía por el cielo? Miré a todos los sitios, arriba, a los lados, por detrás. No terminaba de ver qué es lo que hacía ese ruido. El sol, ese sol de verano, ya machacaba los ojos y yo miraba para arriba, pero no podía mirar porque el sol me estaba pegando, me estaba machacando. Ahí recordé también las palabras de Félix. Cómo me ha acompañado ese hombre a lo largo de toda mi vida y cómo me sigue acompañando. Cuidado. Y Félix me recordó que cuando un halcón cazaba, cuando un halcón picaba sobre una presa, cuando escondía las alas y se dejaba caer como si fuera un trozo de plomo al suelo, siempre lo hacía con el sol a su espalda y siempre lo hacía desde el ángulo ciego de la visión de la presa. Por eso la presa sabe que le viene algo, sabe que hay un peligro, mira a todos los lados y no ve nada, porque justo al lado que tiene que mirar para ver de dónde viene el halcón, el sol la ciega, el sol no le deja ver. Pues a mí me hizo lo mismo. Yo miraba para todos los lados, pero el sol me cegaba justo el espacio, los grados justos y necesarios para que yo no pudiera ver al personaje que estaba a punto de golpearse con la tierra, de golpearse con esa pradera, esas hierbas verdes frescas, y seguramente estaba a punto de poner en peligro a más de uno de esos pajaritos que estaban saltando y pululando sin darse cuenta del peligro que se les venía encima. De repente, el zumbido lo tenía justo encima. Era ya muy fuerte. Parecía como si alguien estuviera con una honda a punto de lanzar la piedra. Alucinaba, yo estaba nervioso. ¿Qué estaba pasando? Y de repente descubro un cernícalo cayendo en vuelo absolutamente vertical encima de mi cabeza a una velocidad terrible, tremenda y con una intensidad en su picado tan poderosa que incluso me dio miedo y pensé que en lugar de estar cazando, lo que pasa es que alguno lo había cazado, lo había matado y estaba cayendo al suelo, porque yo no sé qué distancia había entre el pecho del cernícalo y el suelo, pero era mínima. Justo cuando se iba a estampar contra el suelo, los pajarillos
en el último momento, saltaron hacia arriba, lanzaron sus alas al aire y comenzaron a escapar a todos los sitios, en todas direcciones. Y el cernícalo, que parecía que se iba a matar contra el suelo, a pocos centímetros de ese suelo, abrió las alas, abrió las plumas de la cola y en un giro de absoluto artista, como si de un gimnasta olímpico se tratara, hizo 2 quiebros y la propia energía cinética que traía desde arriba cayendo para abajo fue justo lo que necesitaba para que, aunque jilgueros y verderones son aves realmente veloces, no se pudiera escapar la presa de aquel abrazo, de aquel cepo que se le cerró al pobre verderón con las garras de este cernícalo tan precioso, tan increíble y tan veloz, cerrándose en la cabeza y en su pecho. La verdad es que fue un momento increíble. Aquel cernícalo que había caído desde arriba, aunque había abierto las alas y aunque había abierto la cola, agarró al verderón en pleno vuelo y se dejó arrastrar por la velocidad que traía de antes en el suelo, levantando incluso hasta bastante polvo, aunque realmente el campo estaba húmedo, porque pocos días antes había llovido y bastante, pero levantó polvo. Incluso salieron muchas plumas de aquel pequeño verderón gracias al golpe que se dio con las garras del cernícalo y ese arrastre por el suelo hasta que la tierra pudo frenar el avance de la pequeña rapaz. Tras ello vino un tiempo maravilloso. Aquel cernícalo que estaba con la boca abierta y jadeante, porque claro, su esfuerzo lo había costado capturar aquel verderón. Aquel cernícalo estaba asustado, miedoso. No las tenía todas consigo. Sabía que había llamado mucho la atención. Sabía que, aunque había caído como una pelota, y en ese momento es complicado que te sigan, sí que es cierto que al abrir las alas, al abrir las plumas de la cola, encima este cernícalo era un cernícalo macho. Y los cernícalos machos, además de ser color tejado por encima, barreado con motas, el cernícalo macho tiene la cabeza y las plumas de la cola de un gris muy pálido, muy azulado, muy claro, que llama mucho la atención. Además, la envergadura de un cernícalo macho es menor que la de un cernícalo hembra, como pasa en todas las rapaces. Y yo le veía claramente. Yo pensaba que me tenía miedo a mí, porque yo estaba allí. Creía que me tenía miedo a mí, pero no era cierto. A quien de verdad tenía miedo es a las otras rapaces. Seguramente a los ratoneros. Porque cuando yo he salido con una ave rapaz al puño, al campo, cuando yo he cazado en cetrería, en mis praderas, en mis bosques, con una ave rapaz, y cuando la he soltado de la mano y esa ave rapaz ha capturado la presa, uno no sabe por dónde. Uno no sabe exactamente en qué momento. Pero todo se vuelve o de córvidos o de rapaces. Se llena absolutamente de rapaces. De animales que quieren robar esa presa, que quieren quitarle esa presa. ¿Tú has visto los documentales de África? Cuando los guepardos capturan un antílope, que enseguida aparecen las hienas, enseguida aparecen los leones, y la mitad de las veces tienen que dejar la presa y marcharse, porque no la pueden defender. Creo que ese era el miedo de mi cernícalo. Aquel verdadero héroe que me había dado un momento maravilloso. Había sido espectador como si estuviera practicando la cetrería de un momento de caza inigualable, que yo creía que los cernícalos no cazaban aves, o que si cazaban aves eran aves enfermas o aves que estuvieran ya a punto de morir. Pero no, en esta ocasión
capturó un ave perfectamente preparada para escapar y para vivir. Y eso lo vi yo, a pocos metros, 8, 9, 10 metros, no más, no más. Yo estaba al lado y el cernícalo me miraba, pero no era yo lo que le daba miedo. Luego entendí por qué miraba tanto y por qué intentaba pasar tan desapercibido. Cuando el verderón empezó a moverse porque quería escapar, el cernícalo le dio varios tajos en el cuello con el pico. Eso es algo esencial o algo que ellos llevan dentro, como hace el halcón. El halcón tiene como una especie de diente, que no es un diente, es el pico, pero con una especie de púa en el propio pico, que le sirve para que cuando ha matado la presa, para no tener que estar peleando y luchando con ella, sino que con ese pico le rompe las vértebras del cuello y el ave ya queda a merced del cazador. El halcón, muy parecido al guepardo, tampoco tiene cuerpo como para entrar en muchos combates, sino que lo que tiene que hacer es matarlo en el acto, comer y marcharse. Yo pensaba que el cernícalo iba a hacer eso, que había capturado la presa y que directamente ahora comería un poquito y se marcharía antes de que apareciera un cuervo, una corneja o incluso las tan normales hoy urracas que invaden todos los campos de Guipúzcoa, que cuando yo era pequeño no existían. No había urracas en el norte de España, por lo menos no había urracas en el norte del País Vasco. ¿Por qué tenía ese cernícalo esas ganas de que nadie le viera? Lo entendí muy pronto, cuando creyó que el verderón ya estaba muerto, cuando pensó que ya no le iba a dar más trabajo y supo que podía levantar el vuelo y llevarse el ave sin mayor oposición. El cernícalo plegó todas sus plumas al cuerpo, miró a todos lados, me miró a mí y levantó el vuelo. No levantó mucho del terreno, no levantó mucho del suelo, lo justo para salir volando y escapar de allí. Un poquito más adelante tuvo que subir bastante porque estaban los típicos palos con el alambre de espino para que las vacas no se escapen, y tuvo que pasar por encima de ellas. Después volvió a bajar, como si de un gavilán se tratara, y continuó planeando a ras del suelo, con el pajarito colgando, moviéndose de izquierda a derecha, hasta que en un terraplén, de repente, ya no era suelo lo que tenía debajo, sino mucha altura. Aquel terreno terminaba como con un hachazo, y había un terraplén de unos 200, 300 metros. Ya lo había conseguido. Ya volaba con la presa y ya tenía altura para poder manejar en cualquier circunstancia. ¿Por qué tenía entonces tanto miedo aquel cernícalo? Pronto lo entendí. Justo enfrente, debajo de mi casa, hay una pequeña cantera, una empresa que trabaja fabricando o vendiendo material de construcción. Y en esas paredes de ese roquedo, al lado de la empresa, ¿qué crees que había? Allí descubrí el nido del cernícalo. Allí estaba. Pero ¿por qué tenía ese miedo? Porque enfrente, en un pequeño roquedo, debajo del terreno que yo te estoy contando, quizás hay que bajar pues unos 100 o 175 metros para abajo. Allí se encontraba el nido del cernícalo. Allí estaba la hembra esperando a que su macho le trajese aquello que había cazado, aquello que había capturado, que había robado a la madre naturaleza para seguir alimentando a sus pequeños. Ahí lo entendí todo. Ese era el miedo de aquel macho. El miedo de que alguien, en lugar de arrebatarle la presa,
estuviera a una distancia prudencial para seguirle y descubrir dónde tenía el secreto nido. Eso lo hacen mucho los azores. Los azores salvajes, cuando descubren que alguien está comiendo una presa del suelo o la ha capturado, no van a por ella a robarle la presa. Son más inteligentes. La siguen, porque el azor en eso es un maestro. Y cuando la siguen, descubren dónde está el secreto nido, que para ellos constituye alimento, constituye comida, constituye dejarlos ahí durante un tiempo, hasta que un día X, el que sea, pues se les ha dado mal ese día en la caza y pueden, gracias a ese nido, terminar de alimentarse ese día, capturar las crías, comérselas, etc. Así es la naturaleza, así de dura y así de difícil. Y así de maravilloso era este cernícalo que yo descubrí, que me enseñó sus actitudes para la caza, no solo para la caza, sino su valentía y su arrojo cuando quería conseguir aquello que deseaba. Y sobre todo, me dio el mayor regalo que se puede dar: buscar el secreto nido, buscar su hogar, buscar aquel sitio en el que decidió poner la primera rama de lo que sería el futuro en libertad con su pareja y sus hijos, sus polluelos, para hacer de un verano normal un verano extraordinario. Cuando descubrí dónde estaba el nido de los cernícalos, lo primero que hice fue marcharme de allí. No porque yo molestara a los cernícalos, no. Lo hice exactamente por lo mismo que el macho miraba a todos los lados y tenía actitud de asustado. Para que nadie me siguiera, para que nadie se fijara que yo estaba mirando a ese punto, que yo estaba obcecado en ese punto, para que todo siguiera en normalidad y ese espacio continuara en secreto, aunque era un secreto que no lo era para mí. Salí de viaje hacia Navarra. Aquel día visité bosques maravillosos y comí en un lugar espectacular, en el que por un lado estaba viendo unas montañas increíbles y por otro lado estaba viendo el mar. Hay rincones así en Guipúzcoa que son tan maravillosos y que están ahí para que todos los podamos disfrutar. Y estuve todo el día pensando en lo afortunado que había sido de poder ser testigo de aquello tan increíble que tuvo lugar en aquel momento, en lo mucho que Félix me había enseñado y lo afortunado que era por haberme enseñado él tantas cosas que hicieron que yo descubriera dónde estaba el nido del cernícalo. Y también reflexioné sobre cuántas cosas pasan en la naturaleza, en los campos, en los bosques, en las serranías, en los montes, sin que nos demos cuenta. Nadie se dio cuenta de lo que hizo el cernícalo. Y mira que había gente a mi alrededor. Nadie reparó en que capturó el pájaro. Nadie reparó en que toda la bandada salió como loca. Nadie reparó en el escándalo que se formó. Vivimos de espaldas al campo. Vivimos de espaldas a nuestra propia naturaleza. Y todos nos robamos una y otra vez momentos como el que el cernícalo me dio a mí y con el que yo descubrí que el cernícalo no solamente era un ave más o menos simpática y utilizada en cetrería para sacarnos el carné de cetrero. Muy mal todo eso. El cernícalo, aquel pequeño cernícalo macho, me demostró que el cernícalo es un ave muy a tener en cuenta, que es capaz de sembrar el terror entre las presas más esquivas, más inteligentes y más rápidas de la campiña
cantábrica guipuzcoana. Ahí admiré mucho más profundamente, mucho más intensamente al cernícalo. Ese ave que hoy nos ha servido para que tú y yo podamos compartir este momento y que, por supuesto, en breve te contaré todo lo que yo sé de esa ave brava, poderosa, belicosa y tremendamente inteligente llamada cernícalo vulgar, Falco tinunculus. Hasta entonces, hasta nuestro siguiente episodio, cierra los ojos, respira, imagina. Vuelve a visitarme en esa pradera cantábrica en la que vuelven a estar los jilgueros y los verderones juntos, escaneando el campo. Y si escuchas con atención, seguro que vas a poder volver a escuchar ese picado terrible, ese zumbido atronador que es capaz de rellenar el campo con poder, con vida y, por supuesto, con muerte. Armados y emplumados. Un podcast directo al corazón para estudiar, amar y proteger las últimas fieras aladas salvajes de nuestra península ibérica. Guión, dirección y realización de Iñaki Urdangarín Iraeta. Con la colaboración especial del gran naturalista y experto cetrero Ignacio Arróspide. Idea original de Toñi Martínez. Armados y emplumados.